Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos llevando adelante esta materia que le hemos puesto como título Los libros del libro. Y estamos estudiando cada uno de los libros de la Biblia, el libro por excelencia. Y la idea es que este estudio bíblico te sirva para tener un panorama rápido, por arriba, ¿no? Para tener bien en cuenta datos como el contexto, la forma de interpretar el libro, algunos datos del autor, las fechas y demás, para que a la hora de que tú leas ese libro de la Biblia, pues sea más fácil para ti, sea más fácil interpretarlo, entenderlo y sobre todo aplicarlo a la vida. Así que hoy vamos a estar viendo el libro de Proverbios. Qué tremendo libro el de Proverbios. Yo lo leí desde pequeño. Mi papá siempre me motivaba, ¿no? Pablo, tienes que leer Proverbios. Así que cuando yo tenía 6, 7 años ya empezaba a leer, pues lo primero que tenía que leer entonces era uno de estos libros, el libro de Proverbios. Y desde ahí me ayudó muchísimo para entender, para saber cómo proceder, cómo tomar buenas decisiones. Así que te animo a leer este tremendo libro que nos ha dejado el Señor en su palabra. ¿Por qué es importante leer la palabra de Dios? Porque tenemos allí la voluntad del Señor. Y cuando Dios nos habla, la verdad es que podemos estar tranquilos, fortalecidos, dirigidos por el Señor. Y algo más que hace el Señor en nuestras vidas. Fíjese, el Salmo 119 es un capítulo que habla mucho de la palabra de Dios. Y dice el versículo 52, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Para él los juicios antiguos tienen que ver con esa palabra de Dios que desde hace tiempo la ha dado a su pueblo, ¿no? Y dice que traía consolación a su vida. Así que cuando uno se alimenta de la palabra de Dios, tiene consuelo, tiene fortaleza espiritual y hay dirección clara para darnos. Así que prepárate, ¿no? Lee la palabra de Dios, aplícala y vas a ver la diferencia en tu vida. Bueno, si en este estudio bíblico tienes alguna pregunta, puedes hacerla, escribirla a pastoricre@gmail.com y ahí estaremos respondiendo a esa pregunta. Bueno, estamos viendo de manera panorámica todos los libros de la Biblia y sabemos que tiene ciertas divisiones la Biblia y que lo hemos hecho, o no, bueno, no nosotros, estamos estudiando, lo han hecho esas divisiones en cuanto a el estilo literario que tiene, ¿no? Ya hemos visto Pentateuco, libros históricos y ahora estamos enfocados en los libros poéticos y exclusivamente ya hemos visto Job, Salmos. Hoy vamos a hablar, aquí está, Proverbios, un tremendo libro que va a ser de mucha bendición para nosotros, porque este libro, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo, él conocía el libro de Proverbios y muchas veces, por ejemplo, en Romanos aquí, tiene algunos versículos que vienen desde Proverbios, ¿no? Y empieza a ponerlo en práctica, porque bueno, Proverbios es un libro muy práctico, así que toda enseñanza que tiene el libro de Proverbios, por ejemplo, el apóstol Pablo lo toma y aplica en diferentes situaciones de la vida cristiana para nosotros actual, cómo esto justamente repercute en nosotros. Así que vamos a prestar atención al libro de Proverbios y léelo apasionadamente, pero también detenidamente. Y fíjate todo lo que Dios nos puede hablar en ese libro. Así que comenzamos a estudiar el libro de Proverbios que pertenece a los libros poéticos. Recuerda, los libros poéticos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, y nos edifican el alma, el espíritu, nos bendicen, hay tanta devoción de Dios allí, pero también hay mucho sentido práctico, cómo aplicar a nuestra vida todo lo que Dios nos está hablando. Así que cuando lees un libro poético, lee correctamente, con pausas, detenimiento, entendiendo bien lo que dice un versículo para poder entender mejor el siguiente. Hay una entonación, también hay un ritmo y todo eso ayuda para poder entender bien lo que se está diciendo allí. Vas a encontrar también muchas figuras literarias,
figuras retóricas que hay que darle un buen sentido. Hay muchas conexiones simbólicas, no tanto en Proverbios, pero en los otros libros sí. Y algunas frases que se usaban en la antigüedad y puede que hoy merecen que la expliquemos para poder entenderlos mejor. Así que cuando empezamos a estudiar Proverbios, se cambia un poquitito el sentido de Salmos a Proverbios, ¿no? Salmos hemos estudiado que es el libro donde hay mucha devoción, diálogo con Dios, ¿no? La pasión del corazón que desborda delante de la presencia del Señor y esa relación con el Señor continua. Cuando vienes a Proverbios te vas a encontrar que es más práctico, tiene que ver con decisiones que tomamos todos los días y hace falta tomar buenas decisiones. Y las buenas decisiones vienen cuando hay sabiduría. Así que el libro de Proverbios siempre te va a guiar a esto, a encontrarte con la sabiduría que viene de Dios, sabiduría de lo alto, en conexión, como lo dice también Santiago. Santiago habla acerca de la sabiduría de Dios, así que es importante prestar atención a esos principios. Proverbios es un libro de sabiduría divina aplicada a nuestro contexto, a la vida social, a la vida familiar, a la vida del trabajo, a todos los ámbitos de la vida. Muy práctico, tiene que estar aplicado a esas situaciones de la vida. ¿Qué es un proverbio? Alguien dijo que es un dicho corto extraído de largas experiencias. Cada persona que ha experimentado esa sabiduría de Dios, pues en su vida práctica ha aprendido mucho y inspirados por el Espíritu Santo, como Salomón, ha escrito la mayoría de los proverbios para que nosotros también nos demos cuenta y aprendamos de lo que ellos también han experimentado. Es importante entonces darnos cuenta que estos dichos tienen una verdad muy importante. A veces la frase es muy corta, pero la enseñanza es larguísima, la enseñanza es muy profunda y hay que encontrar todo ese sentido que tiene cada uno de esos versículos de Proverbios. La idea de los proverbios no es para un asunto para discutir, a ver qué significa, cómo está, si esto es correcto o no. No es para discutir, sino es para asumirla, es una realidad que sale o una frase que sale de la realidad de todos los días. Y eso es justamente lo que se coloca aquí en Proverbios, pero con sabiduría de lo alto. No nos vamos a olvidar de decir y repetir en esta clase siempre ese punto, la sabiduría que viene de parte del Señor. El autor dice la Biblia que es Salomón, el hijo de David, el que un día se encontró con el Señor y en un sueño bien real, Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te daré. ¡Wow! ¿Te imaginas si Dios te hace la misma pregunta a ti? Pídeme lo que quieras que yo te lo doy. ¡Qué lista larga que tenemos nosotros de tantas cosas, ¿no? Y seguramente en esa lista hay muchas cosas materiales, ¿no? Y de poder, de influencia, de prosperidad, de fama, no sé cuánta otra cosa más. Pero Salomón era joven y recién estaba empezando a ser rey de Israel. Y él dice, la verdad es que yo no sé ni cómo empezar, ni cómo terminar todo lo que debo hacer. El pueblo de Dios es tan grande, Dios merece lo mejor, así que por favor dame sabiduría. Eso es lo que necesito, sabiduría. Y Dios dice, qué buena respuesta, así que te doy sabiduría y además te voy a dar todo lo demás que tú no me pediste, porque me pediste lo correcto, sabiduría. Así que ese pedido fue muy real. Y él empezó a tomar decisiones que todo el pueblo reconoció que sobre Salomón había sabiduría de parte de Dios. Cuando él empieza a escribir los proverbios, entonces nos deja saber cómo se ha aplicado esa sabiduría en la vida diaria, en la vida práctica, en diferentes cosas, ¿no? Cómo es que esa sabiduría de Dios es real, lo es para su vida y también para nosotros, ¿no? Así que es esto. Salomón ha escrito muchísimos proverbios. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32, dice que compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. 3000 proverbios. Alguien se puso a contar cuántos proverbios hay en la Biblia, en el libro de Proverbios dicho por Salomón, y encontró 917. Eso significa que hay más de 2000 proverbios de Salomón que no están en la Biblia. Tal vez el Señor no consideró que eso realmente sea inspirado, obviamente, y por eso no están allí. Quizás eran frases
de la vida práctica, pero que no tenían relevancia eterna para nosotros y por eso no están incluidos en la palabra de Dios. Recuerde que en la Biblia está registrado lo que Dios ha querido para ese plan de revelación que ha tenido, esa revelación de la salvación para el hombre y todo lo que hay allí entonces está preservado por el Espíritu Santo para que eso sea inspiración y cuando uno lee y se alimenta de la palabra de Dios, es eso, palabra de Dios que transforma nuestras vidas. Por eso es entonces que los libros, el libro de Proverbios, tenemos muchos dichos que han sido guiados por el Espíritu Santo para que estén registrados ahí. Si vamos entonces al libro de Proverbios, el mensaje central va a ser la sabiduría de Dios. Hablando nosotros desde ahora, desde el Nuevo Testamento, entendemos que la sabiduría de Dios es Cristo. Cristo es hecho sabiduría de Dios para nosotros. Así que si tienes a Cristo, tienes su sabiduría. Tienes la palabra de Dios y el Espíritu Santo que ha venido a morar en ti es el que produce, desarrolla esa sabiduría que el Señor te va a dar. Recuerden que Santiago dice, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, la cual da abundantemente a todos y sin reproche y le será dada, pero pida con fe. Entonces entendemos que esa sabiduría viene de Dios, viene de lo alto, a través de Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dentro de toda la obra de Dios, ahí está sabiduría. Así que es importante darnos cuenta de que esa sabiduría viene de Cristo, así que se la pedimos al Señor y el Señor nos la da. Si hacemos una estructura del libro de Proverbios, podemos dividirlo en 5 partes. La primera sería la sabiduría versus la locura. ¿Cuándo una persona es sabia? ¿Cuándo es necia o es loca o termina mal? ¿No? Ese contraste lo vamos a ver en los primeros capítulos, del capítulo 1 hasta el capítulo 9. Luego, la segunda parte serían los proverbios de Salomón que él mismo escribe y compila, porque dice ahí escritos por Salomón. Así que desde el capítulo 10 hasta el 24 son todo lo que él escribió y él mismo compiló. Pero después, desde la tercera parte, que está desde el capítulo 25 al 29, dice ahí que son los proverbios de Salomón que han sido compilados por Ezequías y las personas que trabajaron junto a este rey para poder tener, digamos, una colección de todo lo que había dicho Salomón, así que inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Así que lo tenemos ahí hasta el capítulo 29. Luego, capítulo 30 están las palabras de Agur, otro personaje que era también sabio, pero guiado por el Espíritu Santo para escribir ese capítulo. Y después tenemos el último, palabras de una madre, la madre de Lemuel, que era otro sabio también de esa época, que está en Proverbios capítulo 31. Así que básicamente así podríamos dividir el libro, ¿no? de Proverbios para a la hora de leerlo entendamos en qué parte nos encontramos. ¿Cómo interpretar Proverbios? Porque Proverbios no se interpreta como un libro histórico, no se interpreta como un profético, tiene algunas particularidades el libro de Proverbios porque no es tan parecido a otros libros. Cuando tú lo empiezas a leer te vas a dar cuenta de que son frases y en cada versículo, la mayoría de veces en el libro, los versículos tienen temas que no todos están unidos en el mismo tema. De repente tienes un versículo que habla acerca de la amistad, al versículo siguiente hay otro proverbio que habla acerca de la familia, al siguiente puede ser que hable acerca de el trabajo. Entonces son diferentes temas y no necesariamente tienen un contexto que seguir. Cuando, por ejemplo, uno lee un libro doctrinal, tiene que leer todo el contexto para no sacar ningún versículo del contexto. Pero en Proverbios es diferente. Proverbios tiene versículos que tienen un tema solo en ese versículo. Entonces hay que estar atentos para ver exactamente qué es lo que está diciendo allí y qué verdad nos está transmitiendo a nosotros. Muy bien. También hay muchas figuras retóricas. Vas a encontrar muchas metáforas, comparaciones, vas a encontrar personificación, que de repente
nos encontramos con que cuando lo leemos decimos, bueno, esto no es literal, porque de pronto entendemos que habla la sabiduría y uno sabe que no es una persona que se llama sabiduría que está hablando, sino de una manera retórica que está diciendo que si la sabiduría fuera personificada en una persona, nos diría esto, ¿no? Sería la forma de poder entender esa figura retórica. Así que bueno, es importante también. Recuerda, cuando leas el libro de Proverbios, pregúntate, ¿quién habla? ¿Quién está diciendo esto en este versículo? Es importante porque al principio del capítulo te va a decir quién está hablando allí, ¿no? A veces uno atribuye, por ejemplo, a que Dios mismo dice esto. No, y la verdad es que en Proverbios lo está diciendo a través de Salomón. Por ejemplo, cuando vamos a Proverbios capítulo 8, tú te vas a encontrar que la sabiduría empieza a hablar, ¿sí? En Proverbios capítulo 8 dice que la sabiduría empieza a hablar. Fíjate, si tú prestas atención a lo que dicen los primeros versículos, dice Proverbios 8, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino? Y ahí empieza a hablar. La sabiduría habla. Eso entonces es una figura retórica, estamos en poesía, donde se personifica a la sabiduría para que empiece a hablar. Así que el capítulo 8 empieza a hablar la sabiduría. Cuando tú llegas al versículo 10, dice lo siguiente: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si tú sacas ese versículo de este contexto afuera y crees que Dios lo dijo directamente, está mal, no es cierto, porque lo está diciendo la sabiduría. La sabiduría dice: yo amo a los que me aman. ¿Tú escuchaste en el Nuevo Testamento a Cristo decir: yo voy a amar a los que me aman? ¿O Jesús ama a todo el mundo? ¿Ven? Es diferente. Dios ama a todos. Aunque tú no le ames, Dios te ama igual, porque su amor no tiene límites. Pero acá dice: yo amo a los que me aman, a los que me aman. Es decir, la sabiduría dice: yo amo a aquellos que me buscan, que me aman a mí. Y dice: me hallan los que temprano me buscan. No vayas a creer que este versículo está diciendo que todos aquellos que oran temprano encuentran a Dios. No, búscate otros versículos, porque este está diciendo otra cosa. Este está diciendo: me hallan los que temprano me buscan. La sabiduría está diciendo: me van a encontrar si ustedes me buscan al principio de todas las cosas. Si me buscan temprano en su vida, temprano antes de comenzar el día o antes de comenzar sus estudios, antes de casarte, antes de tomar grandes decisiones, si me buscas me vas a hallar. Eso es lo que dice la sabiduría. Entonces es una manera poética de decir que la sabiduría está esperando que nosotros la busquemos. ¿Cómo la buscamos? Pues hay una respuesta y te lo va a decir el libro, cómo es que se busca esa verdadera sabiduría. Por eso es importante entender quién dice y qué está diciendo. Otro, por ejemplo, Proverbios 23-26, dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y a veces uno cree que es Dios hablándole a cada uno de los creyentes: dame tu corazón. Y la verdad es que en ese contexto es Salomón hablándole a su hijo: dame, hijo mío, tu corazón. Fíjate el contexto y vas a ver que hablan de los padres, ¿no? Así que es el padre queriendo conocer el corazón de su hijo. Tan importante que es esto, ¿no? Que todos los padres conozcan el corazón de sus hijos para saber cómo están. Si ese corazón es sensible, si es obediente, si está buscando a Dios, necesitas conocer ese corazón como padre para poder guiar a tus hijos, ¿no? Ahora, vas a encontrar en la Biblia muchos otros versículos donde Dios te está diciendo que lo busques a Él, que lo busques en oración, que le des el corazón al Señor. Obviamente eso está en otros lados, pero en Proverbios tienes que prestar atención a quién está diciendo y a qué se está refiriendo en cada uno de esos versículos. Bien importante para hacer una buena interpretación. Además, es importante saber que hay paralelismos en Proverbios. Vas a encontrar que un versículo tiene una línea y luego tiene una segunda línea. Primera frase y segunda frase. La mayoría de los proverbios es así, pero estos paralelismos están divididos en tres. Hay tres grupos. El primero tiene que ver con esa repetición, ¿no? Que se va a encontrar en este paralelismo, que decimos: la segunda frase reafirma la idea de la primera frase. Por ejemplo, vas a encontrar Proverbios 19-29 que dice:
Preparados están los juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Así que estamos diciendo, a ver, juicios, tiene que ver con lo mismo que dice aquí azotes. Estas dos cosas son paralelos, sinónimos, es lo mismo. Se está hablando de que el juicio venía con azotes, ¿no? El castigo es el mismo en ese sentido. ¿Y para quién? Para los mismos, los escarnecedores, que son los necios. Ese es el otro paralelismo. Es decir, esta frase se está repitiendo con otras palabras para reforzar la idea, ¿no? Justamente cuando uno escucha doble repetición, sabe que esto es importante y te lo está diciendo de una manera o de la otra para que lo entiendas de cualquier manera. Es decir, básicamente este versículo está diciendo que los que son necios, los que no buscan la sabiduría, ¿no? Y que se burlan y la desprecian, son los que van a recibir disciplina, castigo, van a recibir las consecuencias por no buscar la sabiduría. Así que eso es lo que hay que entender cuando hay un paralelismo. Bueno, también está los paralelismos de contraste, es decir, una verdad dicha en una primera frase se va a fortalecer en la segunda al contraste con una verdad opuesta, ¿no? Diferente. Por ejemplo, acá dice, la luz de los ojos, ¿de quién? De los justos se alegrará, pero se apagará la lámpara de los impíos. ¿Ven el contraste? No está hablando del mismo tema, está hablando que aquí los justos y su luz, ¿no? Y su dirección y su sabiduría y buenas decisiones, pues eso van a traer alegría al justo. Pero aquellos que son injustos, a los que son impíos, dice que se apagará la lámpara. Es decir, van a exterminarse, no va a haber, no van a pasar más allá de un tiempo momentáneo, pequeño, no van a trascender, es más, en la eternidad no se los verán, van a estar destruidos. Por eso es un contraste entre una frase y la otra, ¿no? Eso entonces es otro tipo de paralelismo. Y por tercero, es el paralelismo sintético. Significa que la segunda frase va a desarrollar el pensamiento de la primera, ¿no? Por ejemplo, esta primera frase dice, como rugido de cachorro de león es el terror del rey. ¿Qué significa eso? Bueno, a ver, abajo está la explicación. El que lo enfurece, o sea, el rey, peca contra sí mismo porque es bravo, ¿no? Cuando se enoja el rey. Es decir, esta declaración está explicada mejor en la segunda línea. Eso entonces tiene que ver con paralelismo sintético. Así que acuérdate, cuando empiezas a leer todos los proverbios que tienen doble línea, puede que algunas entonces sean del primer tipo, que sean sinónimos, puede que a lo mejor sean contraste o que una explica a la otra y sean sintéticos. Así que son formas también de poder entender esos paralelismos porque es importante entenderlos para poder interpretar correctamente el pasaje. El libro de Proverbios tiene un valor espiritual muy alto porque ahí hay sabiduría de Dios para cuestiones hasta a veces pequeñas en la vida, pero que son tan importantes porque te van a evitar muchos dolores de cabeza. Son inspirados, son puestos por el Espíritu Santo y eso hay que tenerlo en cuenta. No estás leyendo ahí simplemente una idea de Salomón, estás leyendo algo que fue inspirado por el Espíritu Santo en Salomón y lo ha escrito con sabiduría de Dios. Así que es palabra del Señor también cuando la leemos en la Escritura. Mira, todos tenemos refranes populares en nuestras culturas, pero la verdad es que son a veces discutibles, ¿no? Muchas veces salen de lo que pensábamos o que pensaban nuestros abuelos y nuestros ancestros, pero cuando tú la analizas bien, puede que algunas de ellas no sean ciertas, sean contradictorios. Cuando vas a la palabra de Dios, vas a encontrarte que todas son realidad, tienen trascendencia eterna. Cuando tú lees palabra del Señor, vas a ver que eso cambia tu vida, te da dirección clara para tomar buenas decisiones. A veces no vas a encontrar paralelismo, sino vas a encontrar una serie de puntos que va a explicar algo que Dios se agrada o Dios no se agrada o algo que Dios quiere que perfeccionemos o aquello que nos hace daño a nosotros. Puede que sea también una lista. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, dice, aquí hay 7 cosas que Dios abomina.
Entonces ahí presta atención, porque cada una de ellas te está diciendo que a Dios no le gusta eso. En primer lugar, los ojos altivos, ¿sí? Cuando uno es soberbio, orgullo, empieza a mirar con desprecio a las demás personas. Segundo, la lengua mentirosa, decir la verdad siempre. Dios abomina la lengua mentirosa. Creo que hay que prestar atención a eso, porque muchas veces nosotros pensamos que algunas mentiras pueden pasar, y para Dios no. Dios aborrece, dice ahí, abomina la lengua mentirosa. Tercer lugar, también abomina las manos derramadoras de sangre inocente, ¿sí? Sea literal o sea que le estamos haciendo la vida imposible a alguien que es inocente. 4. El corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿no? Aquel que está pensando algún pecado, pero no se anima a hacerlo, pero lo está pensando. Cuidado, Dios aborrece eso y quiere una mente limpia, santa. Quinto lugar, los pies presurosos para correr al mal. Es decir, toman decisiones, quieren hacer daño y lo ejecutan, se mueven para poder hacerlo. Sexto, cuidado, Dios también dice que abomina al testigo falso que habla mentiras. Tienes que decir la verdad y tienes que atestiguar siempre lo que has visto, lo que has oído y no añadir ni quitar de aquello porque es parte de lo que te corresponde por ser responsable, hijo de Dios. Por último, dice que abomina el que siembra discordia entre hermanos. Cuidado con el chisme, cuidado con sembrar discordia. Dios aborrece, abomina, le parece espantoso que alguien haga eso. Eso nos enseña en Proverbios. Así que ahí es cuando uno dice, tengo que cuidar mi manera de pensar, de hablar, mis decisiones, cómo actúo con mi prójimo en relación con el Señor. Es decir, esta lista me ayuda a ajustar más mi corazón a lo que Dios espera de mí. Así que aquí está el principio de todo. Cómo poder resolver situaciones difíciles en mi vida. Así que Proverbios te va a decir que lo esencial es la sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Creo que todos queremos hacer eso, decisiones correctas. Señor, ayúdame a tomar una buena decisión. ¿Cómo hacemos para llegar a tener decisiones correctas? Vamos del principio. Necesitamos sabiduría. Sabiduría es la capacidad para, escucha esto, discernir. Esto es tan importante. Discernir. Tú tienes que saber discriminar entre lo bueno de lo malo. Para eso necesitas pautas, necesitas un patrón en tu corazón y en tu mente para saber qué es bueno y qué es malo. Ese patrón está en la Biblia, la palabra de Dios. Sin ella no puedes saber distinguir. Por eso es importante que la sabiduría, ¿sí? Para saber distinguir, reconozcas que necesitas palabra de Dios. Después, ¿qué es lo sano? ¿Qué es lo dañino? ¿Qué es lo saludable? ¿Qué es lo que te hace bien? No solamente al cuerpo, a tu alma y a tu espíritu. Tienes que saber discriminar lo que es saludable de lo que es dañino. Eso te permite la sabiduría para que puedas tomar buenas decisiones. También saber discernir lo importante, lo trascendente, de lo trivial, de lo que es pasajero, de lo que se pierde, de lo que no es productivo. Eso hace el discernimiento. También lo sabio de lo tonto. Aquello que realmente es productivo, aquello que te edifica, aquello que puedas prosperar en el Señor, y aquello que es simplemente una tontería, que no te sirve ni no te suma para nada. Este es el punto, discernir. Para eso está la palabra de Dios en ti y el Espíritu Santo que te ayuda a recordar la palabra de Dios, te da luz para que al final tomes decisiones correctas. Todo esto entonces es para que tú puedas tomar decisiones correctas. Las decisiones correctas lo que hacen es que tú puedas tener vida diaria plena, para que te evites dolores de cabeza, para que evites esas consecuencias que vienen por tomar malas decisiones. Así que buenas decisiones, según lo que Dios te ha hablado en su palabra y lo que el Espíritu Santo te está guiando, te va a llevar a una vida plena en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso nos ha dejado la palabra, nos ha dejado el libro de Proverbios, para que tú puedas enfocarte en esas decisiones básicas que tienes en tu vida, que el Espíritu Santo sea el que te guía, que te dirige y puedas entonces entender cómo llevar tu vida con buenas decisiones.
En la vida práctica, bueno, todos necesitamos sabiduría del Señor, vida espiritual, en relación con Dios para saber cómo seguir en su camino. Mira, no puedes guiarte por lo que dicen otras personas o por tu intuición espiritual. Necesitas una guía certera, necesitas parámetros correctos. Para que esas decisiones sean correctas en tu sentido espiritual, necesitas dirección de la palabra y del Espíritu Santo para que esto sea así. Así que esa sabiduría bíblica va a consistir en la habilidad de poder vivir una vida piadosa, una vida en santidad, una vida ajustada a lo que Dios nos dice en su palabra. Y no es que no se puede, porque el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros, así que es posible la sabiduría por el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Bueno, en principio tenemos la sabiduría de Salomón, pero tenemos que hacer lo mismo que Salomón. No es buscar simplemente repetir la vida de Salomón. No, necesitamos pedir lo mismo que Salomón. Salomón pidió sabiduría. Así que es lo que necesitamos todos los días, pedirle al Señor sabiduría. Y saben que la sabiduría de lo alto no es que es un don, ¿no? Te cayó la sabiduría y a partir de ahí entonces ya tienes sabiduría todo el tiempo, no importa lo que hagas. No es así. Salomón creo que en algún momento se confió tanto que empezó a creer que esa sabiduría ya era propia y empezó a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Empezó a sus mujeres darle la oportunidad de que tengan sus propios ídolos. ¡Ah, qué terrible! Si la palabra de Dios dice que no podemos tener idolatría. Sin embargo, él abrió el corazón para que también la idolatría tuviera lugar. ¿Dónde está la sabiduría? Salomón perdió la sabiduría divina porque se confió en sí mismo. Así que en los últimos tiempos, después que escribió Proverbios, al final cayó en muchos errores, muchos pecados, que él mismo dice, ten cuidado con eso. Entonces, mira, la palabra de Dios nos dice que debemos buscar sabiduría de Dios y es un contacto permanente con Dios. Todo el tiempo necesitamos que recibir la sabiduría de Dios por esa relación diaria que tenemos con el Espíritu Santo. Así que te vuelvo a decir, no es pedirle una sola vez y ya está. No, es todos los días conectados con la fuente de sabiduría, que es Dios, es el Señor. A través de Jesucristo ha hecho esa obra en la cruz para nosotros, así que la podemos apropiar por fe. Creer que Dios entonces nos va a ayudar para que esto sea posible. ¿Cómo comenzamos a todo? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Pues vas a Proverbios, capítulo 1, y ya te va a decir ahí el versículo 7, creo que por ahí lo sabes ya, ¿no? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces ahí vas a encontrar, entonces, ¿cuál es el principio? El principio de la sabiduría. Para llegar a ser sabio, aquí está, es temer a Jehová. Este tiene que ser tu principio diario de vida. Temer a Jehová. ¿Qué significa temer a Jehová? Respetarlo al Señor, reverenciar su nombre y obedecerlo a Dios en todo lo que Él ha dicho. Desde ahí entonces sale tu sabiduría. No creas que es por tu propio camino porque te va a ir mal. Pero si escuchas a Dios, escuchas su dirección, entonces vas a ser sabio. ¿Cómo se traduce eso? Temer a Jehová. Es esto, poner todos tus sentidos a tres cosas importantes. A la sabiduría, primero. A la sabiduría divina. ¿Qué es eso? Capacidad de pensar, considerar las situaciones, distinguiendo lo bueno de lo malo. Ahí hay pautas bíblicas. No es simplemente que, ay, me parece que esto es bueno. No, acá hay pautas, aquí te lo pongo, pautas bíblicas. Pautas bíblicas, vamos, ahí, pautas bíblicas. Volvemos, ahí está. Eso significa entonces que la palabra de Dios te va a dirigir en todo momento, te va a decir qué es bueno y qué es malo, y tú tienes que obedecer a lo que diga la palabra de Dios. Si no, la sabiduría no funciona. Funciona a través de esto. También, pon todos tus sentidos a la prudencia. ¿Qué es prudencia? Prudencia es el buen juicio, es el sentido común, la capacidad para controlarse o equilibrar las acciones y emociones. Estar tranquilo, entender de que
no me voy a descontrolar, el Espíritu Santo me controla, pero voy a ser prudente, no voy a ser ni arrebatado ni lento para una decisión que debo tomar. Es el momento justo que la tengo que tomar. Cuidado que muchas veces el miedo se disfraza de prudencia y no es lo mismo miedo que prudencia. Hay muchos que no toman nunca una decisión porque tienen miedo. Hay otros que no toman la decisión por prudencia todavía, pero saben que la tienen que tomar porque están analizando la situación para tomarla. Así que si no tomas la decisión, eres un miedoso. Pero si tomas la decisión en el tiempo justo, eres prudente. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y por último también, la inteligencia. Pon tus sentidos en la inteligencia. Es decir, el uso correcto de la mente. ¿Sí? Una mente sana, santa, productiva. Del entendimiento, aprender, comprender, razonar. Usa tu mente, usa tu inteligencia. Dios te ha dotado de inteligencia para que la uses correctamente. Así que trabaja en esto. No vamos por solo la mente, solo lo que pensamos, reflexionamos, sino canalizado por lo que Dios ha dicho. Reflexiona lo que Dios te ha dicho. Usa tu mente en base a lo que Dios ha dicho en su palabra. De esa manera, entonces, en ese temor del Señor, llegamos a ser sabios. Y eso es lo que nos va a decir justamente los capítulos primeros, ¿no? Porque hablan acerca del principio de la sabiduría, nos hablan acerca de ser prudentes con respecto a lo que Dios nos ha dicho, las decisiones que debamos tomar. Así que en la vida cotidiana, pues te vas a encontrar siempre con decisiones que necesitamos buscar en el Señor. En el Antiguo Testamento un judío podía cumplir toda la ley, pero le faltaba una vida plena, una vida agradable, una vida de gozo. Entonces la sabiduría que viene de parte de Dios hace que eso sea posible, que haya esa vida plena. Así que aquí en el libro de Proverbios vas a encontrar esa necesidad para poder tener esa vida plena tomando buenas decisiones en el Señor. Claro, obviamente los tiempos han cambiado, hay muchos años de diferencia entre que se escribió Proverbios y nuestros días. Sin embargo, las personas son esencialmente iguales, tienen los mismos problemas, las necesidades, los deseos, ¿no? Las tentaciones, los objetivos, son iguales. Entonces, aplicamos todo lo que dice Proverbios a nuestra realidad porque tenemos mucho que aprender, mucho que entender de lo que Dios nos quiere hablar. Así que presta atención a todo lo que el Señor te enseña en Proverbios porque hay mucho para aprender y para recibir. Muy bien. También, ¿qué beneficios tiene? Vas a seguir leyendo el libro de Proverbios y te vas a encontrar cuántos beneficios que hay para nuestra vida en general, integral, completa, cuando uno toma decisiones de acuerdo a la sabiduría del Señor. Así que la base es esto. Durante Proverbios, en el libro de Proverbios, te vas a encontrar que hay dos tipos de personas. Está el sabio entre comillas, que es el sabio en la propia opinión, y el sabio que está bajo el temor de Dios. Así que Dios ve a los dos, ¿no? Lo está viendo a ver qué decisiones van a tomar. El sabio en su propia opinión, lo que hace, ¿no? Manifiesta la propia prudencia. Ven ahí, propia prudencia, mi propia cosmovisión, cómo yo veo las cosas y tomo las decisiones de acuerdo a lo que yo veo. Mis experiencias, solo tomo decisiones por lo que he experimentado, pero no estoy abriendo el corazón para otras cosas nuevas que Dios me puede mostrar. Mi propio parecer, mi opinión, por eso dice, ten cuidado, no vayas por tu propio camino, por tu propia opinión, ¿no? Endereza tus pasos, eso es lo que dice justamente el libro de Proverbios. En cambio, está el que es sabio bajo el temor del Señor. Fíjate, es el que guarda sus mandamientos, es el que cree que la palabra de Dios va a traer guía a tu vida. El que tiene misericordia y verdad, el que reconoce a Dios, el que honra a Dios con sus bienes, el que teme a Dios. Fíjense que hasta honrar a Dios con nuestros bienes, dice eso, ¿no? Proverbios, hace que uno pueda ser sabio y pueda administrar mejor las finanzas. Todos esos temas los habla justamente el libro de Proverbios. Ahora, Dios está viendo estos dos tipos de personas. ¿Cómo reacciona Dios? ¿Qué hace Dios frente a estas dos personas? Pues mira, la verdad es que a las personas que son sabias en su propia opinión, cuidado, porque Dios las disciplina, las corrige. Y si es un creyente, lo corrige para que se enderece sus pasos, ¿no? Si es
una persona que ha rechazado a Cristo, entonces esa disciplina se transforma en juicio y en condenación, porque sigue su propio camino. En cambio, aquel que va por el temor de Dios, dice la palabra de Dios que Dios lo bendice siempre, prospera su camino, aumenta aún hasta su riqueza, dice eso la palabra de Dios, ¿no? Entonces necesitamos creer, necesitamos poner en práctica, tomar buenas decisiones y dejar que Dios cumpla lo que Él prometió. De esa manera podemos avanzar y ver bien lo que dice la palabra de Dios para nosotros. Bueno, también, entonces, de otra manera de poder ver los temas en el libro de Proverbios es que desde el capítulo 1 al capítulo 9 hay mucha sabiduría para los jóvenes. Aquellos que no tienen experiencia, ¿no? Como que recién aparecen en la vida y empiezan a ver algunas situaciones en particular. Así que a ellos se les aconseja como a un hijo, ¿no? Ten cuidado con el sexo, lo dice así directamente, ¿no? Ten cuidado con las amistades. No te metas ni te enredas, ¿no? Saliendo de fiador de un extraño. No te metas con las personas chismosas. Ten cuidado con las personas que parecen amigos y después te llevan por mal camino. Todo eso son consejos, ¿no? Para los jóvenes. Ahora, cuando avanzamos el capítulo 10 hasta el capítulo 29, vemos que hay sabiduría para todos, ¿no? Para aquellos que ya son más experimentados, pero necesitan seguir creciendo, aprendiendo de Dios, seguir dándole, que Dios le siga dando la dirección sabia para su vida. Así que ahí lo tenemos, a todos estos capítulos, consejos para todas las cosas. Vas a encontrar consejos para la familia, cómo relacionarse, esposo, esposa, con sabiduría, cómo tratarse, con los hijos, cómo disciplinar a los hijos, cómo guiarlos por el camino correcto para que cuando sean viejos no se aparten de ese camino. Es decir, hay mucho hay que aprender del trabajo, ¿no? Él dice que aquellos que trabajan y se esfuerzan, son diligentes, van a prosperar, pero los necios, los negligentes, los perezosos, pues nada van a obtener. Así que todo eso lo encontramos en Proverbios, bien importante para nuestra vida en general. Y por último, desde el capítulo 25 al 31, parece como que hay sabiduría para aquellos que están en posición de autoridad, liderazgo, que tienen que llevar adelante ciertos proyectos y eventos. Así que vas a encontrar mucho de esto también en estos últimos capítulos, versículos. Así que en todo esto siempre vas a encontrar consejos que son bien prácticos. Vas a encontrar consejos para tu vida espiritual, en las relaciones humanas, cuáles son los verdaderos amigos, cómo darte cuenta de aquellos que no lo son. Si tienes amigos, cuidado, no te pases del límite. Hay ciertos límites que son importantes respetar. Te lo va a decir Proverbios y hay que prestar atención. Por eso no es leer todo rápido. Presta atención versículo por versículo, porque hay mucha sabiduría para poder aprender palabra de Dios. Los límites sanos, el respeto, la honra a los padres, las guías para el liderazgo, beneficios de la obediencia. Vas a encontrar esa vida plena de sabiduría. Así que hay mucho que aprender, mucho que recibir del libro de Proverbios. Así que te animo a leerlos así despacito, tranquilo, y alimentar tu espíritu para poder crecer en lo que Dios te habla. Muy bien, hagamos un repaso a ver qué nos ha quedado del libro de Proverbios. A ver, primero, ¿verdadero o falso? ¿Qué piensas? Primero, los proverbios se interpretan como los libros históricos. ¿Crees que es igual? Acuérdate que habíamos dicho que no siempre tienen contexto. La mayoría de los proverbios no tienen contexto. Son versículos separados para interpretar. Así que esto es falso. No se interpreta igual que los libros históricos. Hay que tener en cuenta eso a la hora de leerlo. Punto 2. Los proverbios fueron escritos mayormente por Salomón. ¿Verdad? Que sí, que dijimos, ¿no? La sabiduría de Salomón aplicada aquí. Y decimos mayormente porque hay un capítulo de Proverbios que lo escribió Agur y otro que lo escribió Lemuel por las palabras que le dijo su madre. Así que es importante entender esto. Tercero, la sabiduría se encuentra en los estudios y ejercicio mental. ¿Te acuerdas todos los gráficos que hicimos? Pues llegamos a la conclusión que esto es falso. No es estudio y ejercicio mental solamente. No. Es verdad, hay que usar la inteligencia y la prudencia y la sabiduría y el temor de Dios y ser guiado por Él. Pues ahí viene el principio de la sabiduría. Por eso decimos falso.
4. Los necios, burladores, simples, desprecian la sabiduría de Dios. Eso es lo que dice Proverbio, ¿no? Estos personajes son contrarios a aquellos que buscan sabiduría de parte de Dios. Así que es cierto eso, ¿no? Los necios, buscadores, simples, van a despreciar la sabiduría de Dios. Ojalá que nunca nos encontremos en este grupo. 5. Hay 3 tipos de paralelismo que hay que considerar en Proverbios. Es cierto, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos hablado de 3, ¿no? Paralelos que tienen que ver con la misma idea, paralelos de contraste o paralelos que explican una línea en la otra. Así que recordemos esas 3 cosas. 6. Los proverbios son dichos populares antiguos sin relevancia para hoy. ¿Qué piensas? Si fuera así, no lo tendríamos en la Biblia. Pero si están en la palabra de Dios, tienen relevancia eterna. Mira, si el Señor no viene antes, van a seguir viviendo miles y miles y millones de personas que van a tener que leer proverbios porque esto es para la vida práctica todo el tiempo. Así que falso. Esto es falso. 7. El principio de la sabiduría es el temor a la policía. Hay que tener respeto a la policía y temor. Pero el principio de la sabiduría, dice Dios, que es el temor a Jehová. Muy bien. 8. Una persona sabia es la que puede aplicar lo que Dios dijo a una situación específica de su vida. Si prestaste atención a la clase, va a decir, cierto, sí, es así, verdadero. Una persona sabe aplicar a su vida lo que Dios dice en su palabra. Así que el Espíritu Santo te ayuda para que puedas ser sabio. Amén. Muy bien. Último versículo, el versículo clave de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová con todo o de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quédate con ese versículo porque es sumamente importante para nosotros entender de que el Señor sea el que guíe nuestro camino permanentemente, nos dirija y si a veces nos torcemos, que Dios enderece ese rumbo. Oramos por esto. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el libro de Proverbios. Oramos, Señor, para que podamos motivarnos cada día más, leer tu palabra, Señor, leer el libro de Proverbios y poder aplicar todo lo que hay allí a nuestro andar diario. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga iluminando, impactando, motivando, Señor, para que tu verdad sea aplicada siempre en cada detalle de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y sé sabio en la palabra de Dios dirigido por el Espíritu.